Saludos amigas y amigos de Línea Dura desde la Universidad UTE, en el centro norte quiteño estamos para dialogar con el economista Carlos de la Torre, ex ministro de Finanzas, decano de la Facultad de Administración de esta universidad, a propósito de la coyuntura económica que vive nuestro país. Se ha aprobado la Ley de Fomento Productivo. Esta ley que, según nos dirá el economista de la Torre, nos conduce directamente a donde estuvimos en los años 99-2000, a una catástrofe, porque lo único que va a conseguir es beneficiar a las grandes empresas, a los grandes bancos. No tiene sentido siquiera eliminar los subsidios para obtener recursos, ha dicho el economista de la Torre, puesto que no ha sido una exigencia de los organismos multilaterales de crédito. Simplemente el gobierno tiene la película neoliberal de hace algunas décadas. Mal camino el que ha emprendido el país, nos ha dicho. País que no puede aprovechar siquiera los recursos del petróleo, porque ahora las compañías privadas se quedan con la mayor parte del pastel. Escuchemos lo que nos decía el economista de la Torre, el reporte. Estamos en este programa Línea Dura, que lo produce la coordinadora migrante Eloy Alfaro, con el economista Carlos de la Torre, exministro de Economía y Finanzas, catedrático universitario, investigador, consultor internacional, decano de Administración de la Universidad UTE. Les saludamos, muy buenos días, economista. Bienvenido a este espacio. A propósito de la denominada Ley de Fomento Productivo, aprobada por la Asamblea Nacional, ¿la ve como tal? ¿Fomenta la producción en su criterio? Bueno, muchas gracias, muy buenos días con todos quienes nos escuchan y miran. Ese es un nombre que trata de aglutinar varios elementos que se han generado dentro del manejo económico que de ninguna manera constituyen un programa económico, ni siquiera una unidad coherente de acciones que puedan impulsar a la economía en un sentido definido. Son palabras fuertes. ¿Qué de esta ley es producto de una visión que no promueve el desarrollo del país, la economía, la producción? Bueno, básicamente lo que se pretende impulsar desde esta ley es una reducción de impuestos, principalmente a las grandes empresas, bajo el supuesto de que con ello se impulsará producción y empleo. Pero esto no tiene ningún fundamento teórico ni empírico. De hecho, hay papeles de trabajo del propio Fondo Monetario Internacional que demuestran que la reducción de impuestos en varios países del mundo no han tenido ningún efecto positivo en términos de generación productiva ni generación de empleo. Es más, en una economía como la ecuatoriana, aplicar ese tipo de medidas cuando hay problemas en la caja fiscal, es una economía dolarizada con baja competitividad y un manejo empresarial desde un enfoque rentista. Este tipo de mecanismos lo que terminan es generando más utilidades para las empresas sin atender el objetivo último, que es el de mayor producción y empleo. O sea, la exoneración, por ejemplo, del impuesto a la renta de 10 a 12 años para empresas que inviertan, no incentiva la inversión, no permite generar empleo. No, de ninguna manera, porque también hay que entender que el concepto de la inversión, principalmente inversión extranjera, se ha vuelto casi un lugar común desde ciertos análisis, como que este es un elemento potenciador de la dinámica de las economías y que basta con ciertas acciones en este sentido, por ejemplo, reducción de impuestos, otros temas en el orden legal, que ya con eso se atraería las inversiones y estas estarían generando producción y empleo. Eso no es cierto. Las inversiones se ubican desde una perspectiva más bien estructural y financiera en términos de obtención de rendimientos. Eso implica que se ubican en economías que tienen grandes mercados porque su demanda puede absorber las producciones que se generan desde estas inversiones, o buscan estas inversiones países que tienen recursos naturales que pueden ser explotados y exportados. Ese es más bien el caso ecuatoriano, es decir, las condiciones estructurales apuntan más bien a un tipo de inversión que tiene connotaciones extractivistas y no generan dinámicas económicas internas. Peor, si es que no van a pagar impuestos, ¿de qué vamos a beneficiarnos si una inversión por concepto siempre saca más recursos de los que coloca en cualquier circunstancia? Por tanto, es una falacia eso de que vamos a
apoyar la inversión extranjera. Es estructural, ellos saben dónde invierten siempre. Exactamente, son otros los criterios que utilizan las grandes empresas que realizan inversiones a nivel mundial. Por ejemplo, la inversión extranjera principalmente se maneja desde una perspectiva, una lógica transnacional. Son grandes empresas que tienen presencia en muchos países y más bien se apoyan en lo que se llama la división internacional del trabajo y la especialización productiva que pueden tener las economías. De hecho, hay inversión extranjera en el Ecuador que opera bajo esa lógica, pero no porque se reduzcan los impuestos o porque se generen ciertos beneficios en términos jurídicos, sino porque el Ecuador tiene ciertas características que le resultan beneficiosas a ciertos tipos de producciones y por ello se instalan esas empresas. Entonces, además de las inversiones extractivistas, que son las grandes empresas petroleras y mineras que están presentes, tenemos un espacio importante en la producción agroalimentaria donde hay alguna inversión extranjera, pero está aquí por otros motivos y también con otras características que sí pueden ser beneficiosas, pero desde una lógica muy distinta a esta de que bajando impuestos ya van a venir. Aporta a la inversión, la infraestructura construida, carreteras, electricidad, control de inundaciones, etcétera. Ese sí es un factor estructural. Si la inversión extranjera se ubica principalmente por factores estructurales. Dentro de la División Internacional del Trabajo que estaba mencionando y de la especialización productiva de los países, la infraestructura viene a ser un factor que va modificando esa especialización y va modificando ese papel que tiene la economía en la División Internacional del Trabajo. ¿Por qué? Porque cuenta con nuevos elementos, nuevas bases para producciones que no necesariamente son de bajo valor agregado, es decir, son elementos que pueden permitir una transición de esas estructuras productivas del Ecuador y por ello podría esto generar una atracción a otro tipo de inversiones y en volúmenes mayores a los que se han venido dando en épocas pasadas. Se ha dicho también que la remisión de deudas beneficia a pequeñas y medianas empresas. Bueno, la remisión de deudas principalmente beneficia a los que más deben y son las mayores empresas del país las que más deben al fisco. ¿Por qué? Hasta por una cuestión técnica que se conoce como riesgo moral en economía. Es decir, la empresa que es más grande tiene más poder para poder confrontar al Estado dejando de pagar impuestos y entrando a procesos judiciales, porque eso es lo que se ha dado en muchos de los casos. ¿Por qué? Porque sabe que tiene un poder importante en la economía y puede enfrentarse de esta manera. El mediano, el pequeño no entra a una confrontación con el Estado y normalmente es quien siempre paga puntualmente los impuestos y evita que le apliquen juicios u otros mecanismos coercitivos para el pago de impuestos. Es decir, siempre el balance en términos del beneficio va a estar a favor de las grandes empresas y no tanto de los medianos y pequeños. La devolución o remisión del impuesto a la salida de divisas, ¿pone en riesgo la dolarización o aporta a la economía? Pone en riesgo a la dolarización. Es curioso que sean grupos exportadores, que son los que traen divisas, los que estén también impulsando la eliminación o reducción de este impuesto. Pero eso nos dice claramente que estos grupos también tienen vínculos o relación con grupos importadores o son ellos mismos importadores. Es decir, hay una concentración de la actividad económica a gran escala en el país en pocas manos. Ese es un primer factor. Seguidamente hay que entender que esta es una economía dolarizada. Requiere de que los flujos de divisas del exterior sean mayores que los flujos de salida de divisas al exterior. Una situación que ya no se está dando desde tiempo atrás por diversos factores y ahora el único elemento que nos permite en alguna manera sostener una salida de divisas, principalmente si es que se diera una fuga de capitales, es el impuesto a la salida de divisas. Recordemos que los países con moneda propia disponen de otro tipo de herramientas, y principalmente el mismo tipo de cambio de compra y de venta de moneda local con moneda extranjera. Es decir, ya existe ahí un pago que tiene que realizar quien compra o vende moneda extranjera, ya constituye una limitación para que puedan salir de forma importante los flujos de capitales y también el manejo del tipo de cambio en general. Nosotros no tenemos esas herramientas, pero tenemos los mismos riesgos y quizás mayores por lo que la moneda de curso legal es del dólar y requerimos de instrumentos que nos permitan de alguna manera evitar fugas de capitales importantes. ¿Es real la deuda de 4.500 millones de dólares al fisco de grandes empresarios? Esa es la deuda que corresponde en este momento, incluido multas e intereses
por impuestos que no se han pagado en años anteriores, que esto también debe tenerse en cuenta. Es decir, estas empresas tienen la capacidad de no pagar impuestos y sostener procesos judiciales que duran muchos años, y claro, esto va generando intereses por el no pago de los impuestos y genera las multas respectivas, que un valor acumulado viene a ser una cifra entre los 4.500 y los 4.600 millones de dólares entre capital, intereses y multas. Se ha querido vender la idea de que cobrar impuestos es una medida recesiva. Exactamente, esa es la idea. Mientras los países más desarrollados cobran más impuestos y existe una conciencia social de que hay que pagar impuestos porque eso impulsa el crecimiento y el desarrollo de la economía y de la sociedad, acá se nos quiere vender la idea opuesta. No existe ninguna base empírica, ningún estudio, más bien todo lo contrario. Los organismos multilaterales, los estudiosos de la materia siempre han indicado que las economías se desarrollan cuando los estados son más fuertes y tienen mayores ingresos por impuestos. ¿Por qué ya no ayuda el precio del petróleo? Ha pasado de los $60 desde que comenzó el último régimen, pero ya no es suficiente. Es por el esquema de repartición. Si bien hubo un avance en el sentido del concepto que se manejó en el gobierno anterior, es decir, las grandes petroleras extranjeras dejaron de participar en términos de concesión, es decir, que los dueños del petróleo terminaban siendo las petroleras y al país le pagaban una cuota o un arriendo por ese petróleo extraído. Luego se cambió a la figura de servicios petroleros, es decir, el petróleo sigue siendo de los ecuatorianos y se les pagaba por el servicio de la extracción. Esto se está revirtiendo en estos momentos, y en cualquiera de las dos modalidades lo que determina en última instancia los recursos que entran a la caja fiscal es el mecanismo de repartición de los ingresos petroleros, que por ley y por la Constitución hay un peso importante de esos recursos que va a los gobiernos autónomos descentralizados, desde esta lógica que se ha manejado en los últimos años de descentralización del manejo de la economía en el Ecuador. Entonces, lo que ya llega a la caja fiscal es luego de que se han repartido recursos a las petroleras por su participación en la extracción, a la propia empresa estatal petrolera ecuatoriana porque también participa activamente en la explotación petrolera. Luego hay varios mecanismos de repartición a los gobiernos autónomos descentralizados. Luego, con una diferencia, se tiene que cubrir el subsidio a los derivados del petróleo que son importados, y solo lo que queda es lo que se puede disponer libremente en la caja fiscal. Solo para que nuestros oyentes tengan una idea, para el año 2017 la disponibilidad de recursos del petróleo ya en la caja fiscal luego de la repartición alcanzó aproximadamente el 9% del total de los ingresos del país durante ese año. Ahí está entonces la falta de esos recursos que antes había, porque ya no van al Estado en su mayoría. Se analiza ahora la eliminación de los subsidios, se habla de la gasolina extra, súper. ¿Generan recursos suficientes o es para hacer los deberes ante los organismos internacionales de crédito? Suena que es como para hacer los deberes, aunque los organismos internacionales nunca nos han solicitado, al menos hasta ahora, que apliquemos ese tipo de medidas. Es decir, vendría a ser una situación de adelantamiento a lo que nos pueden solicitar, quizás desde una perspectiva más bien dogmática y no técnica. ¿Por qué? Porque el tema de los subsidios no puede reducirse a un análisis meramente contable de ingresos y gastos de la caja fiscal. Los subsidios son una herramienta de política económica que tienen mucha más fuerza en una economía dolarizada que tiene baja competitividad. Gracias al subsidio a los combustibles, principalmente gracias al subsidio al diésel, nuestro sector externo, es decir, nuestros exportadores pueden mantener algún nivel de competitividad con sus productos en los mercados internacionales. Los productores que abastecen la demanda interna pueden mantener precios y pueden vender sus productos adecuadamente ahora gracias al subsidio al diésel. Asimismo, los ecuatorianos tenemos un poder adquisitivo determinado y conformamos una estructura de demanda gracias al subsidio a las gasolinas, ya que somos consumidores finales de las gasolinas. Entonces, si no tenemos en cuenta estos elementos, una reducción a los subsidios, evidentemente ayuda en términos del problema fiscal que tenemos, pero termina desbaratando las estructuras sobre las cuales funciona la economía dolarizada del Ecuador.
Afecta a la economía familiar, al imaginario social. Afecta a la economía familiar y afecta a la interacción que tenemos todos los agentes en la economía real, en la economía que genera producción, la que genera empleo y la economía que nos permite que nosotros podamos tener bienestar en nuestras vidas. A eso es a lo que se estaría afectando con los subsidios y se estaría corrigiendo un problema que, si bien es importante, es un problema que está en el papel, que es un tema de un manejo fiscal que puede hacerse de otra manera y puede sostenerse inclusive en plazos bastante largos sin que exista una afectación directa al bienestar de los ecuatorianos. Eliminar los subsidios elevaría la inflación en dólares. Efectivamente, generaría un impacto inflacionario y una recomposición de los precios relativos en la economía. Eso nos va a afectar a los bolsillos de todos los ecuatorianos, pero lo más grave es que existen otros mecanismos muy diferentes que pueden permitirnos llegar al mismo objetivo, que es de arreglar las cuentas fiscales sin tener que afectar al bolsillo popular. Pero evidentemente eso implica obligar a que los que no quieren pagar impuestos paguen más impuestos en vez de estarles dando amnistías. Eso implica corregir cierto tipo de beneficios tributarios también que se está dando a las grandes empresas, como es el crédito tributario. Se tendría también que establecer mecanismos que van a contener algunas importaciones que son de bienes no esenciales para la economía, pero afectaría a los grandes importadores. Entonces, ¿cuál es la solución que ellos ven? Afectemos al bolsillo del ecuatoriano promedio sin que se afecten sus intereses y de esa perspectiva que se corrija el problema fiscal. ¿Es indispensable reducir el déficit o se puede vivir con él? De hecho, la mayoría de países del mundo tienen déficits y pueden vivir con esos déficits. El problema está en la magnitud del déficit. Mientras la economía crezca más rápido que lo que crece la necesidad de financiamiento, es decir, de deuda, que es lo que cubre el déficit, ese déficit y esa deuda son sostenibles eternamente. Si es que el déficit es muy grande y genera un financiamiento que va a crecer más rápido que la producción, ahí estamos en problemas. Pero si las medidas para corregir el déficit atentan contra la producción, no vamos ni a corregir el déficit, ni vamos a producir más, sino todo lo contrario, y vamos a generar una pérdida de bienestar en los ecuatorianos. ¿Eso qué quiere decir? Más pobreza, menos empleo y menos producción. Se ha planteado desde el gobierno una drástica reducción del tamaño del Estado como salida también. Esa también es una solución, entre comillas, que entra dentro de un enfoque más bien dogmático y no pragmático. El tamaño del Estado depende de lo que se ha establecido en la sociedad que debe ser el papel de ese Estado. Inclusive muchas veces se habla de una supuesta obesidad del Estado ecuatoriano, pero si hacemos comparaciones a nivel internacional, el tamaño del Estado en términos del gasto que se realiza año a año en relación al Producto Interno Bruto, vemos que el Estado ecuatoriano más bien está en un punto medio, no es ni muy grande ni muy pequeño, y su configuración obedece a un mandato constitucional que establece ciertas garantías que tienen que ser cubiertas desde el Estado, que son los servicios gratuitos de salud, educación, seguridad interna y defensa, y ahí se concentra el 88% del gasto en nómina, el 86% de las compras públicas, es decir, gran parte del Estado son los servicios garantizados por la Constitución. Estamos neoliberalizando la economía, si es que existe esa palabra. Bueno, inclusive los teóricos que podríamos describirles dentro de la línea neoliberal mantienen consistencia en sus argumentos. A lo que estamos yéndonos nosotros es a un modelo empresarial que va a reforzar las prácticas rentistas que tienen muchos de los empresarios ecuatorianos, que de ninguna manera están aportando al crecimiento de la economía y a la producción, sino a obtener más rentas a costa del Estado. Se revisó a la baja el crecimiento económico de 2017. ¿Se puede hacer eso? Bueno, el Banco Central en su práctica normal establece cifras en primera instancia que son cifras que se llaman provisionales, que luego conforme van pasando los días y los meses se va mejorando la información de base, se van ajustando las cifras. De hecho, este es un ejercicio que se realiza siempre, pero lo que es importante resaltar que se ha dado esta vez es que el ajuste es el ajuste más grande que se ha dado al crecimiento de la economía en muchísimos años. Es decir, sí nos lleva a preguntarnos por qué es que se da un ajuste tan grande, es decir, por qué la fase o la diferencia entre las cifras provisionales y las que ya se tiene ahora es tan grande en términos de crecimiento económico. Eso no sucede en esa magnitud normalmente.
Le han acusado, entre comillas, el acusado de tener ideas afines al exmandatario Rafael Correa, de todavía tener un rezago socialista en la política económica, en la forma de ver las cosas. Bueno, aquí en el país se ha dado una situación que es totalmente política, es decir, quien de alguna manera puede ser identificado como correísta o afín al presidente anterior ya es tildado como un elemento negativo, como que todo eso es malo y no sirve para nada, y quien se aleja y quien denosta contra el presidente anterior, ese es el bueno. Eso no es así. ¿Por qué? Porque en el gobierno anterior se hicieron muchas cosas positivas y estoy de acuerdo en la orientación que se mantuvo al manejo económico, porque las alternativas que se enfrentaron en los momentos más críticos eran tremendas. Se le acusa al gobierno anterior de que generó un endeudamiento muy fuerte. Eso es completamente cierto, pero ese endeudamiento permitió sostener a la economía para que no se desplome. ¿Cuál hubiera sido la alternativa a no endeudarse? Entonces, desde esa perspectiva tenemos que ser mucho más conscientes, tenemos que ser mucho más objetivos y evaluar lo bueno, y claro, también habrá errores que también tienen que resaltarse, pero no se puede manejar desde una perspectiva maniquea en el sentido que es bueno el que está contra Correa y es malo el que de alguna manera apoya lo que él hizo en el gobierno anterior. Parecía que iba a haber una economía, una política económica de continuidad con respecto al anterior régimen. Ha sido una ruptura total. Bueno, en este momento sí. Cuando yo estuve en el ejercicio del Ministerio de Economía y Finanzas, evidentemente había que ir avanzando en las siguientes etapas. ¿Por qué? Porque la economía es dinámica y no podemos aplicar las mismas recetas ni de un mes a otro, no se diga de un gobierno a otro, pero se tiene que mantener coherencia con lo que se viene dando, con una situación que es real, y los resultados están a la vista. Diciembre del año 2017, que pudimos ver un crecimiento de la producción, si bien ya no es del 3%, es del 2.4%, es un crecimiento importante, cuando en el 2016 tuvimos una caída del menos 1.6%. Tuvimos una baja del riesgo país. Bajo mi gestión se logró bajar el riesgo país de 700 a 400 puntos, casi a la mitad. Eso significó tasas de interés mucho más bajas para el financiamiento que el país requiere permanentemente y que ahora no están accediendo a financiamiento porque se les han cerrado completamente las puertas de los mercados financieros internacionales. ¿Por qué? Por la politización del tema de la deuda que se ha dado aquí adentro y otros factores de desconfianza que se han generado en los últimos 3 o 4 meses en el manejo de la economía ecuatoriana. Otro factor importante, sin ninguna medida que pueda atribuirse a un paquetazo, logramos ya durante 2017 reducir el déficit fiscal del sector público no financiero, es decir, de la totalidad del Estado ecuatoriano, no solo del gobierno central. Logramos bajarle del 7.5% al 5.5% del PIB, es decir, son resultados concretos. La pobreza entre junio de 2017 y diciembre de 2018 se redujo al 21% de niveles que estaban en el 24%. Y vemos que en este último semestre vuelve a crecer la pobreza, vuelve a crecer el empleo, el empleo no adecuado, es decir, decrece el empleo formal, es decir, la economía se va manejando en el día a día, es decir, ya no podemos echar la culpa a un gobierno que ya salió hace 14 meses, es decir, ya son resultados de una gestión económica ni siquiera del mes de diciembre o de noviembre, de la gestión económica de los meses anteriores, de abril, mayo, junio. Esos son los resultados que estamos mirando actualmente. ¿Por qué renunció? Era insostenible. Era insostenible la posición que yo tenía de realizar un manejo económico técnico en función del país, en función de las grandes mayorías, y claro, yo ya tenía presiones para dar un golpe de timón hacia un manejo económico en función de los intereses de grupos de presiones, a lo cual yo no podía de ninguna manera plegar por mis convicciones personales y por mi afán de servicio al país como un todo y no a sectores particulares, con un beneficio que iba a generar en cambio perjuicio a las grandes mayorías, a los más pobres. Los sectores que mandan entonces en la banca, en la industria, en el comercio, tienen ahora gran influencia en el manejo económico. Bueno, son los que están manejando la economía y yo diría de forma directa. A nuestros migrantes, que muchos de ellos salieron en la época del feriado bancario, hace prácticamente un poco menos de 20 años, ¿qué les dice? ¿Han crecido otra vez las remesas en nuestro país?
Bueno, pero porque han logrado superar una situación que fue catastrófica para el país y en términos personales, y quizás nuestros migrantes son el mayor ejemplo del desastre al que ya nos llevaron estos grupos económicos desde los años 80 y que esta situación culminó con el colapso total de nuestra economía entre 1999 y 2000, y resulta que ahora se vuelven a aplicar los mismos mecanismos, las mismas políticas que ya nos llevaron a esa debacle hace 18 años. Y claro, esto nos pone a nosotros, a los quienes tenemos conciencia de todo esto, en alerta, porque no quisiéramos que nunca más en la historia del Ecuador vuelva a repetirse esa situación tan dolorosa para miles de familias ecuatorianas, y quienes logramos de alguna manera sortear esa crisis tan grave, tenemos conciencia y la sensibilidad y la posibilidad de ponernos en los zapatos de quienes sí lo sufrieron, y esto no puede repetirse nunca más. Pero el camino tomado parece ser hacia ese destino. Otra vez estamos en una dirección similar a la de los años 90. Muchas gracias por su tiempo, economista Carlos de la Torre, para Línea Dura, este programa que se emite desde la zona triestatal de los Estados Unidos, de la coordinadora migrante Eloy Alfaro. Un gusto siempre acompañarles y le agradecemos nuevamente al catedrático universitario, investigador, consultor internacional, decano de administración de la Universidad UTE, que nos ha cedido un poco de su tiempo. Continuamos con Línea Dura.